40 días con Jesús. Día 36. Anás interroga a Jesús. Juan 18, 19 al 23. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado, he aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles, que estaba allí, le dio una bofetada, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Jesús ante el concilio. Mateo 26, 59 al 68, Marcos 14, 55 al 65, Lucas 22, 63 al 65, Juan 18, 24. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte, pero no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces al fin levantándose 2 testigos falsos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir: Yo puedo derribar el templo de Dios, este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba, y nada respondía. Entonces el sumo sacerdote le volvió a preguntar, y le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios, Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Yo soy, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos respondiendo dijeron: Es reo de muerte. Y le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, algunos le escupieron en el rostro, y comenzaron a cubrirle el rostro, vendándole los ojos, le dieron de puñetazos, le golpeaban el rostro, y los alguaciles le daban de bofetadas, y le preguntaban, diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Pedro niega a Jesús la segunda vez. Lucas 22, 58, Mateo 26, 71 al 72, Marcos 14, 69 al 70, Lucas 22, 58, Juan 18, 25. Y estaba, pues, Pedro en pie, calentándose. Saliendo él a la puerta, la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: También estaba con Jesús el Nazareno. Este es de ellos. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Y poco después, los que estaban allí, viéndole, dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú también eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. ¿No eres tú de sus discípulos? Y Pedro negó, y dijo: Hombre, no lo soy. Pedro niega a Jesús la tercera vez. Mateo 26, 73 al 75, Marcos 14, 70 al 72, Lucas 22, 59 al 62, Juan 18, 26 al 27. Como una hora después, acercándose uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo otra vez a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar te descubre, es semejante a la de ellos. ¿No te vi yo en el huerto con él? Entonces Pedro comenzó a maldecir, y a jurar y dijo: Hombre, no sé lo que dices. No conozco a este hombre de quien habláis. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó la segunda vez.
Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás. 3 veces. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor Jesús, que le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, pensando en esto, lloró amargamente. Viernes. El complot para matar a Jesús. Mateo 27:1, Marcos 15:1, Lucas 22:66 al 71. Venida la mañana, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, todos los principales sacerdotes y los escribas, entraron en consejo contra Jesús, para entregarle a muerte, y le trajeron al concilio, diciendo: ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: Si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿Luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: Vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué más testimonio necesitamos, porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca? Muerte de Judas. Mateo 27:3 al 10. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: Y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús ante Pilato. Mateo 27:2, Marcos 15:1, Lucas 23:1 al 2, Juan 18:28 al 32. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos, y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Y comenzaron a acusarle, diciendo: A este hemos hallado que pervierte a la nación, y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo: Tú lo dices. Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros, y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Pilato interroga a Jesús. Mateo 27:11 al 14, Marcos 15:2 al 5, Lucas 23:3 al 4, Juan 18:33 al 38. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, y llamó a Jesús. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó, y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo Jesús le dijo: Tú lo dices. Y le dijo: ¿Dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación, y los principales sacerdotes, te han entregado a mí. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan.
¿qué has hecho? Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los principales sacerdotes, y a los judíos, y les dijo: Yo no hallo ningún delito en este hombre. Ante Herodes. Lucas 23, 5 al 12. Pero ellos porfiaban, diciendo: Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir, Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Mensaje de la esposa de Pilato. Mateo 27, 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él.